La historia de Colombia en el periodo contemporáneo. Esto empieza el 20 de julio de 1810, con el grito de la independencia, que es un acontecimiento ocurrido en la temprana historia republicana de Colombia. Su nombre se debe en realidad a la denegación del préstamo de un florero por parte del comerciante español José González Llorente. El 11 de noviembre de 1811 es la independencia de Cartagena, que está marcada por el establecimiento en ella de un puerto marítimo durante la época hispánica en Colombia. El 6 de septiembre de 1815 es la Carta de Jamaica, que es un texto escrito por el político y militar venezolano Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815. El 1 de agosto de 1819 es la Gran Batalla de Boyacá. Esta batalla marcó no solo el punto final en las disputas guerreristas por el poder en territorio colombiano, sino que fijó el triunfo independentista que había trazado el país el 20 de julio de 1810. 11 de enero de 1820, Congreso de Angostura. Produjo la segunda constitución de la historia en Venezuela. Fue antecedido por el primer Congreso Constituyente de Venezuela realizado el 2 de marzo de 1811 en la ciudad de Valencia, en el cual había sido promulgada la Carta Magna, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. 7 de abril de 1822, Batalla de Carabobo. Fue una de las principales acciones militares de la Guerra de la Independencia. 1 de enero de 1852 es la abolición de la esclavitud en Cartagena. 5 de agosto de 1886, Constitución Política ya como documento. Fue promovida por Rafael Núñez, entonces presidente de la República, y redactada por el político y escritor Miguel Antonio Caro, durante el periodo histórico conocido como la Regeneración. Esta constitución está orientada principalmente por los principios ideológicos conservadores. Fue proclamada el 5 de agosto de 1886 y depuso la Constitución de 1863, siendo la última de carácter liberal. 1899 a 1902, que es la Guerra de los 1000 días, guerra civil en la que estuvo Colombia y cuya consecuencia fue la pérdida de Panamá. 6 de diciembre de 1928, la masacre de las bananeras. Esto fue un exterminio de los trabajadores de la United Fruit Company que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga Magdalena, cerca de Santa Marta. Un número desconocido de trabajadores murieron después del gobierno de Miguel Alvadia Méndez, que decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El 9 de abril de 1948 pasa algo muy importante en la historia de Colombia, que es el Bogotazo. Se conoce como Bogotazo, que es como una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del asesinato al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Las olas de protestas que se expandió a otras ciudades y regiones del país se desencadenó como la época de la violencia, que terminó 10 años después, y sus consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado mediante el conflicto de armado interno, que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública, a grupos guerrilleros, a paramilitares y a bandas criminales, y también carteles de la droga. 28 de julio de 1953 inicia el gobierno de dictadura en Colombia bajo la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, que duró de 1953 a 1957. El 7 de agosto de 1958 inicia el Frente Nacional y permanece hasta 1964. Fue una coalición política entre liberales y conservadores. El 19 de abril de 1970 nace el movimiento insurgente llamado M-19 debido a un fraude electoral en la presidencia de la República. Nace como rebeldía y movimiento político, y después en un movimiento armado. Noviembre 13 de 1985.
Fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima, Colombia. Tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno ya había sido advertido. En este suceso murieron más de 20.000 personas. Noviembre 6 de 1985. Toma del Palacio de Justicia, y es que este es un acto realizado por el paro del movimiento M19. Agosto 18 de 1989. Muerte del candidato de la presidencia Luis Carlos Galán. Diciembre 2 de 1993. Muerte de Pablo Escobar. Muere el capo, como se hacía llamar, del narcotráfico en Colombia y en el mundo. 4 de julio de 1991. Creación de la nueva Constitución Política. En 1998 el presidente Andrés Pastrana inicia diálogos en las FARC. Febrero 23 del 2002. Este día secuestrada la candidata a la presidencia Ingrid Betancourt. 7 de agosto del 2002. Sube al poder Álvaro Uribe Vélez. El 2 de julio del 2008 se hace la operación Hacker, en la cual rescatan 15 colombianos secuestrados por las FARC. El 7 de agosto del 2010 sube al poder el presidente Juan Manuel Santos. 10 de diciembre del 2016, Premio Nobel a la Paz. En este video podemos ver las fechas más importantes que cambiaron la historia de Colombia en el periodo contemporáneo.